Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Disculpen si ando un poco medio mormado de la alergia. Cuando cambia el clima siempre me pongo así. Hace rato estaba yo recordando que cuando yo estaba en México vendía naranjas y me subía al carro y me decía mi papá, maneja tú, pero me ponía el micrófono adentro y le decía, bueno, habla tú. Me decía, no, yo no, porque yo no puedo. Le digo, sí puedes. No, dice, yo no puedo, habla tú. Pues yo manejaba, yo hablaba. Ahora que estoy acá arriba, hermanas, créeme que me siento a veces difícil, no sé, no sé cómo explicarlo, pero no es lo mismo estar hablando allá afuera, vendiendo naranjas. Y no me daba pena, no me daba vergüenza. Y no estoy diciendo que a mí me da vergüenza subir aquí, no, es un gran privilegio, pero a veces siento que los pies se doblan solos. Pero vayamos a nuestras Biblias, hermanos, vamos al libro de Éxodo capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 3. Y antes de empezar, ¿se acuerda usted el día que salió de su lugar de origen? ¿Se acuerda el día en el cual usted decidió venirse a este país? ¿O se acuerda de cuando usted tenía la edad de tal vez 6 años, 7 años, o tal vez 14 años, cuando corría, se caía, hasta andaba con la carita llena de mugre, ¿va? Hoy vamos a ver esto porque muchas de las veces hemos leído este mensaje o hemos leído estos versículos, pero muy pocas de las veces podemos comprender lo que la Biblia dice. O a veces hay hermanos que hablan de este versículo, pero tratan de hablarlo de otra manera. Hoy vamos a hablar de algo tan fácil, tan sencillo, pero muy entendido. Vamos a ir al libro de Éxodo, ¿ya lo tienen, hermanos? Éxodo capítulo 2, versículo del 1 al 3. Mi Biblia viene un poco diferente, hermanos, así que si hay unas palabras que no son igual a la Reina Valera 1960, les pido disculpa. La palabra de Dios dice así: un varón de la familia de Leví fue tomado por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y con brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por la oportunidad y el privilegio que me da de poder expresar tu palabra, Señor. Te ruego por cada uno de mis hermanos y que nos hable, Señor, para poder entender y comprender lo que tú quieres, Padre. Gracias te doy en el nombre de tu Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es de dónde Dios nos sacó. Si vemos la historia de Moisés, todos la conocemos, ¿verdad? Porque el niño fue llevado por el río y lo rescató la princesa, la hija del faraón. Pero pongámonos a pensar, hermanos, de dónde realmente Dios nos ha sacado. Como les dije hace rato, si volvemos al pasado un poco, podemos entender de que Dios nos ha sacado de un lugar, tal vez nosotros teníamos peligro de muerte, o imagínense nada más de su vida qué fuera si no hubieran salido del lugar de origen. Tal vez unos ya estuvieran muertos, tal vez otros estuvieran en la cárcel, tal vez otros con 10 hijos, no sé. Pero solo Dios tiene un plan y un propósito en la vida de cada quien, incluso Dios nos sacó para poder hablar a otros de Cristo. No podemos quedarnos nada más así diciendo, bueno, ya me sacó de ahí, ahora yo voy a hacer mi vida como yo quiero. Muchos han venido a este país, han salido de su lugar de origen y lo primero que hacen es vestirse bien, comprar buenas cosas y se olvidan de Dios. En Éxodo podemos encontrar, en Éxodo 2, capítulo 5, Éxodo capítulo 2, versículo del 5 al 6, podemos encontrar de cómo Moisés fue sacado, porque todos los niños iban a ser muertos.
Moisés llevaba ya 3 meses. Imagínense un niño de 3 meses, grita, llora. Imagínense nada más, decía un hermano, yo creo que le daban una mazorca ahí para que no llorara. Imagínense nada más, un niño de 3 años, de 3 meses, a veces es bien escandaloso el niño, ¿va? Y a veces grita a todo pulmón. Ahora, la mamá de Moisés dice que lo tenía ahí, ya no pudo tenerlo por mucho tiempo. Lo tuvo que poner en el Moisés que hizo. Pero ¿cómo es Dios tan perfecto que llegó justamente donde estaba la hija del faraón? Mira lo que dice en Éxodo 2, 5 al 6. Y la hija de faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella una arquea en el carrizal y envió a las criadas suyas en la que tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Bien, ella podría haber agarrado, bueno, pues déjenlo que se vaya y que se lo coman los cocodrilos o cualquier otro animal. Pero no, hermanos. Dios en su gran misericordia puso a Moisés ahí por un propósito. Sacó a Moisés del pueblo de Israel, o de donde estaba el pueblo de Israel más bien, porque estaban matando a todos los niños. Solo imagínense de sus niños que tienen de 3 meses que los quisieran matar, ¿qué harían ustedes? ¿Lo esconderían? ¿Qué harían ustedes? Pero Dios ya tenía todo planeado. La hija del faraón lo encontró, lo adoptó, a pesar de que no era hijo de un egipcio, era de un esclavo, de un hebreo, dándole el nombre de Moisés, que significa sacado de las aguas. De esa misma forma nosotros somos adoptados por la sangre de Cristo. Amén, hermanos. En Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos, y por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Moisés fue instruido, hermanos, en el sistema faraónico, tanto militar como en estudio. En ese entonces Egipto era una potencia. Y saben que cuando son los hijos de los presidentes tienen los mejores estudios, las mejores escuelas, ¿verdad? Así lo tuvo Moisés. Ahora, ¿se acuerda cuando llegó usted a este país? No sabía nada, no sabía ni a dónde ir. Yo me acuerdo cuando llegué a este país, mi tío me dijo: espérate, ahorita te llevo. Yo llegué a las afueras casi de la ciudad, y yo decía: no, mañana mi tío me va a llevar a conocer los edificios y toda la cosa. Ahí en Albany, yo miraba que pasaba el tren, dije: no, pues hasta donde yo tengo entendido, los trenes pasan a las orillas de la ciudad. No, dije, pues a ese grandote. Y yo miraba nomás las luces de lejos. Y al día siguiente que me lleva, dice: este es el centro de la ciudad. Le dije: 2, 3 casitas, ¿verdad? Y dije: ¿en serio esta es la ciudad? Sí. Bueno, yo recuerdo, hermanos, de que yo traía una perspectiva totalmente diferente. Y todos hemos llegado tal vez así. Ahora, cuando conocemos de Cristo somos realmente diferentes. Otros llegan a este país, empiezan a obtener buen trabajo. Hay unos que no, otros que sí. Hay otros que incluso hicieron tal vez una promesa cuando se vinieron aquí. Después llegan y se olvidan de esa promesa que le hicieron a Dios. Tal vez allá en nuestro país no teníamos ni cadenas, pero sí unas de mugre, ¿va? Cuando andábamos jugando allá en nuestros países. Yo me acuerdo que cuando jugaba canicas, las manos ya estaban llenas de tierra y todavía nos regalaban un pedazo de sandía, hasta acá corría la mugre, ¿va? Y éramos felices.
Y ahora, cuidado, te manchas porque te van a hacer iu, ¿ah? ¿De dónde? ¿De dónde Dios nos ha sacado? Ahora, conocemos de Cristo, hermanos, empecemos a ver por qué Dios nos ha sacado del lugar de origen para traernos a este país. No solo para tener familia, no solo para tener dinero, no solo para tener cosas materiales, no solo para ayudar a nuestra familia en nuestro lugar de origen, sino también para hablar de Cristo a otros que no conocen. En 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Moisés, al momento de ser recibido de la hija del faraón, tuvo otra vida completamente diferente, como la que nosotros teníamos allá en nuestros países. En la que tenemos ahora es completamente diferente. Allá no teníamos carro, tal vez teníamos las dos patitas, ¿va? Y ahora aquí, 3, 4 carros tenemos. Oh, y si no es el que me gusta, no lo agarro, ¿verdad? Que si no es una troca tal modelo, no la agarro. Ah, porque si es Toyota. No, hermanos, no tenemos que ser así. Tenemos que buscar de Cristo. Él es al quien debemos que tener en nuestro corazón. Hoy vamos a conocer, hermanos, pero quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué Dios sacó a Moisés de donde peligraba su vida? Esa es una pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál era el propósito por la cual lo sacó? Tercera pregunta, y esto es para nosotros, ¿cuál es el propósito de Dios por la cual nos sacó a nosotros del lugar donde estábamos? A Moisés lo sacó por una razón, por un propósito. De la misma manera nos ha sacado a nosotros de nuestro lugar de origen. Vamos a aprender de 3 hombres que sufrieron lo mismo, de dónde Dios los sacó. Vamos a ver el primero, y es Abraham, el padre de la fe. Abraham salió de Ur de los caldeos, y cuando Dios lo llamó, salió de Harán. Harán era conocida por ser un santuario dedicado, oculto a Dios, Luna Sin, y se convirtió en un lugar de descanso y asentamiento para Abraham y sus familiares. Abraham estaba cómodo, como muchos estábamos tal vez cómodos en nuestro lugar, en el lugar de origen. Tal vez unos se vinieron solo nada más para conocer porque no tenían necesidad. En Génesis 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si Dios no hubiera dicho a nosotros, salte de tu casa, salte de tu papá, muchos no quisieran, porque lo primero que van a decir, ¿ya dónde voy? ¿Y qué voy a hacer? Pero Abraham no dijo, no dijo mañana, no dijo pasado mañana, o el otro mes, el otro año, o deja que yo tenga un carro. No. Abraham salió sin saber a dónde. Muchos sabíamos a dónde íbamos a llegar. Cuando salimos de nuestros países, otros solo se aventuraron, como dije hace rato, y llegaron al país de las oportunidades, ¿verdad? Y gracias a Dios, tuvimos muchas oportunidades y tenemos aún oportunidades. Nosotros salimos por necesidad, como les dije, otros solo por aventurarse, pero muchos salieron por un futuro, por tener un futuro mejor. Otros tal vez para ayudar a sus padres. Aquí Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela. Abraham estaba con su familia y Dios no iba a usar así, porque Dios también tenía promesas para Abraham. Tenía una promesa que era la tierra que iba a ser de él. La segunda promesa era de hacer una gran nación. La tercera promesa que iba a ser de la descendencia, ¿verdad? Un hijo. La promesa que le iba a dar un hijo. ¿Por qué a muchos se nos hace difícil obedecer, hermanos? Abraham obedeció sin decir nada,
Simplemente dijo, ok, te sigo. Eso es lo importante y lo interesante, es que Abraham obedeció. A nosotros nos cuesta obedecer, a nosotros nos cuesta seguir a Dios, a nosotros nos cuesta incluso escuchar. Génesis 12:4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Muchos tal vez, si quisieran salir de sus países a esa edad, ya no la aguanto, ya no podrían llegar aquí. Muchos se quedan en el camino. Hay jóvenes que se han quedado, pero este hombre, Abraham, tenía ya una edad ya avanzada cuando salió de sus padres. Y muchos de nosotros a veces no queremos salir de nuestros padres, nos queremos quedar ahí, esperando hasta que ellos se vayan para nosotros quedarnos con las tierras, ¿verdad? Con la casa. Pero no, Abraham salió sin saber a dónde, lo sacó de ahí. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es a lo que conforme su propósito son llamados. Hermanos, todos los que estamos aquí, tenemos un propósito por la cual fuimos llamados. Recuerden de dónde Dios los ha sacado. Se refiere a la idea de que Dios tiene un plan o un propósito en la vida de cada persona y que ellos que son llamados a seguirles están siendo guiados por ese plan. Muchos no se dejan guiar. Muchos nada más llegamos, nos sentamos, como dicen en mis ranchos, calentabancas. Hermanos, no tenemos que ser así. Si llegamos aquí es por amor a Dios. Si estamos aquí es para servirle a Dios. Miren lo que dice Génesis 21:2-3. Hablando de la promesa que Dios le había hablado a Abraham, saliéndose de su tierra. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, el hijo de la promesa. ¿Ustedes se imaginarían si él no se saliera? ¿Creen que Dios le daría a Isaac? Por alguna razón Dios lo quitó de ahí. Acuérdense que en el versículo que leímos dice que salió de Harán. ¿Y qué era ahí? Era un lugar donde adoraban a una diosa. Tenían dioses ajenos. Si Isaac quedaba ahí, o si Isaac naciera ahí, iba a tener esas ideologías. Por alguna razón, Dios lo sacó de esa tierra. Dios usó a Abraham para hacer una gran nación y se le conoce como el amigo de Dios, el padre de la fe en la cual nosotros pertenecemos como hijos de la fe. Otro personaje más que Dios usó, salió de esclavo a gobernante, que es José. José pasó de ser el hijo favorito a ser un esclavo. ¿Se acuerdan de la historia? Él era el más querido porque era el hijo de la mujer que amaba. Y al ver cómo era tan querido, por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. A todos hay que amar por igual. No hay que darle a uno más privilegio que a otro. Y tristemente a veces sucede eso en nuestro hogar. José pasó de ser un esclavo a un gobernante de Egipto, finalmente salvó a su familia y a muchas otras personas de la hambruna. Esto nos enseña que Dios puede usar las adversidades, los desafíos en nuestras vidas para prepararnos y cumplir sus planes más grandes. Dios va a cumplir, nos va a hacer cumplir el propósito por la cual Dios nos sacó del lugar donde estábamos. José, el hijo favorito de Jacob, fue vendido por sus hermanos a esclavitud en Egipto. A pesar de las adversidades, fue bendecido por Dios y se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Génesis 34:7.
Y viendo a sus hermanos que su padre le amaba más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Génesis 37:20. Ahora pues venid y matémosle, y echándole en una cisterna, y diremos alguna bestia lo devoró, y veremos que sea de sus sueños. Veamos qué será de sus sueños. ¿Llegar a cierto grado de matarlo? ¿Sus propios hermanos? Uno de ellos dijo, no lo matemos. Pero cuando él fue a avisar a su papá, los otros ya lo habían vendido. Y llegó a Egipto. Después de que fue vendido y sirviendo a Potifar, a un oficial de la guardia de Faraón. Todo empezaba a irle bien a José, todo lo que hacía prosperaba. Pero llegó el momento donde fue acusado injustamente por la mujer de Potifar. Él ya era un esclavo y le empezó a ir bien. Muchas las veces a nosotros nos va bien y nos pasa algo y empezamos a decaer. Empezamos a ver de que todo nos va mal y luego decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué? Echándole la culpa a todos. No, fue culpa del hermano. No, Dios hizo esto. No, hermanos. Dios nos prepara. Dios nos ayuda a que nosotros seamos más fuertes. Génesis 39:20. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una cárcel? ¿O cómo se sentiría que usted viniera a la iglesia y que de repente lo para el policía y lo mete a la cárcel? Y lo primero que va a decir, si yo iba a la iglesia iba, y mira con qué me pagan, y miran cómo me hacen. José, hermano, no puso excusas. Él estuvo ahí. Él confió en Dios también. Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Fíjense nada más. Antes éramos esclavos del pecado, hermanos. Antes éramos esclavos del sistema, quizás esclavos de nuestra cultura. Muchos venimos tal vez de diferentes religiones, donde tal vez saltaban, tal vez brincaban, tal vez se revolcaban ahí en el piso, no sé, o tal vez llevaban sus velitas, no sé. Pero recuerden de dónde éramos antes, y nosotros estábamos involucrados en eso, y ahora Dios nos ha sacado de ahí. Juan 1:12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que le recibieron, cada uno de los que estamos aquí, que le ha recibido a Cristo, somos parte de Él. Dios siempre tiene un propósito especial para nuestras vidas de acuerdo a la voluntad de Él. Recordemos el contexto de la vida de José. Era el favorito de su padre, era el más especial, era el más protegido de sus padres. ¿Por qué Dios lo sacó? Esta es una pregunta. ¿Por qué Dios lo sacó de ese lugar de comodidad? ¿Por qué? Pónganse a pensar por qué Dios lo sacó, a pesar de que era un hijo amado, era el mejor, hasta vestía mejor con túnicas de colores, dice la Biblia. Incluso su amigo lo había olvidado cuando estaban en la cárcel. Dios estaba moldeando el carácter de José para ponerlo en lugar de preeminencia para continuar con el propósito que Dios tenía para José, y se diera cuenta en el momento que Dios tenía un plan en su vida. Génesis 41:40 al 42 dice, tú estarás, hablando Faraón, ya esto fue cuando le dijo el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. El Faraón le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Esclavo, en la cárcel, y era un lugar de preeminencia. ¿De dónde Dios lo ha sacado para ponerlo en un lugar alto y un lugar donde iba a ayudar a su pueblo de Israel? A su pueblo. Iba a ayudar en esa hambruna que iba a venir, iba a ayudar a su pueblo, a su gente. Él no guardó rencor. Si ustedes siguen leyendo, él no guardó rencor. Él aún así amó a sus hermanos. Recuerden, hermanos, de dónde Dios nos ha sacado. Algunas veces nos hemos cuestionado por qué Dios permite que lleguen problemas a nuestras vidas y de donde no parece tener salida en esos problemas. Como enfermedades quizá, que nos traen sufrimiento, pero aún así José, hermanos, no dijo voy a dejar de servir a Dios o no voy a dejar de creer. No, al contrario, él siguió creyendo porque sabía que Dios lo iba a moldear, sabía que Dios no lo iba a dejar solo, sabía que Dios no lo iba a desamparar. ¿Se ha dado cuenta que en las fábricas donde nosotros trabajamos o en cualquier lugar donde vayamos a trabajar, hay supervisores que empiezan hasta a gritarnos, empiezan a decirnos un montón de cosas y se creen porque a veces subieron más rápido que nosotros? E incluso hay momentos en que ellos no saben ni siquiera hacer el trabajo, pero ellos se creen mejores. Pero ¿qué pasa cuando ellos caen? Caen más duro. Dicen que mientras más alto vueles, más duro será el golpe, ¿verdad? Cuando ellos no dan lo que los jefes quieren, los despiden. Si ustedes se dan cuenta, ellos no tienen carácter de liderazgo. ¿Y cómo José sí lo tuvo? Porque Dios lo fue moldeando poco a poco para tomar el liderazgo. Primera de Samuel 16:11. Perdón, hermanos. Ahí terminamos con el segundo. Ahora vamos a ver el siguiente personaje. Es de un simple pastor a un gran rey. De un simple pastor a un gran rey. Si ustedes, el hermano de Morales siempre ha explicado que los pastores de ovejas siempre eran como discriminados, como que eran no eran ni de la alta sociedad, aunque tuvieran miles de cabezas de borregos o de ovejas, eran menospreciados, eran como de lo más allá, pues. ¿Han conocido personas así ustedes en su lugar de origen? ¿Cómo vienen los que cuidan tal vez chivos, borregos o vacas? Vienen a veces todos zarrapastrosos, como le dicen allá en México. Vienen con la ropa toda hasta al revés o toda rota, los pantalones llenos de hoyos con guarachitos que se cruzan o como le llaman allá, pie de gallo, ¿verdad? A veces si te la acercabas y olían, échate un baño, ¿va? No, hermanos, ellos eran menospreciados, pero vamos a ver cómo Dios lo saca de un simple pastor y lo hace un rey. Ahora sí, vayamos a 1 Samuel 16:11, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. O sea, como que no le estaban dando importancia cuando Dios le dijo que fuera a la casa de Isaí, que ahí iba a ungir a un rey. Separaron los primeros hijos, fuertes, grandes. Y él decía: ¿será este? No. ¿Será el otro? No. ¿Qué es lo que le dice Dios? Lo que tú miras, yo no lo miro. Yo miro el corazón de las personas. Pero ustedes se dan cuenta de cómo era David, ¿verdad? Dice que era hermoso. Era guapo el muchacho, ¿verdad? Guapo así como su servidor. Bueno,
Cuando nosotros hemos visto a los ganaderos, como les dije, hermanos, a veces los hacemos de menos. La verdad los hacemos de menos. O a veces cuando ellos están, tal vez, ¿han visto los carniceros? Están manchados de sangre y todo. Este pordiosero, luego dicen. ¿Ah? No, hermanos. A veces esas personas nos pueden dar un gran ejemplo de humildad. ¿Se acuerdan cuando David, su papá le dijo, ve, llévale comida a sus hermanos, porque están en la guerra? Estaban en guerra con los filisteos y había un gigante, hermanos, que retaba al pueblo de Israel. Y a pesar de que Saúl, dice la Biblia, que era más alto que los demás, que era más fuerte, no se atrevía a pelear con Goliat, con este gigante. Y llega David siendo un niño, como le llamamos nosotros, un mocoso, ¿ah? No sé, tal vez unos 15, 16 años. Tal vez tenía la edad de Samuelito, o tal vez tenía la edad de Caleb, o la de Versito. Él vio a ese gigante que le gritaba al pueblo de Israel y le dijo, ¿y este incircunciso? Miren lo que dice en 1 Samuel 17:32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. 1 Samuel 17:48-49. Y aconteció que cuando los filisteos se levantó y echó a andar para ir encuentro a David, David se dio de prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David a su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró en la honda y hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Un chiquitín, un niño, un mocoso. Para otros era un donadien. Derrotó a un gigante que venía con espada y con jabalina. Es lo que David le dijo, tú vienes con espada y jabalina, y yo en el nombre, Señor de los ejércitos. Fíjense, hermanos, Dios lo estaba moldeando. Dios lo estaba preparando porque él iba a ser el rey. En la vida de todos han llegado pruebas que tienen como propósito edificar en algunos. Les ha servido para bien, pero en otros les ha servido para desánimo. ¿Cómo responde usted ante tal circunstancia? David aprovechó la oportunidad confiando en Dios. Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. David no solo tuvo valentía, hermanos, sino también tuvo temores. Tuvo persecución al grado de esconderse. Al grado de esconderse porque temía por su vida. Tenía miedo de que Saúl lo matara. A pesar de que David, siendo pequeño, había matado a un gigante. Y ahora le tenía miedo a Saúl, que no quería enfrentarse al gigante. Primera de Samuel 19:2. El hijo de Saúl le dice, ya que se querían bastante, se amaban, dice, y dio aviso a David diciendo, Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta mañana y estate en un lugar oculto y escóndete. David se fue, se escondió. Hemos tenido celos, envidia, hasta el grado de que decir, esa persona ni debería existir. A veces entre hermanos tenemos peleas, tenemos discusiones. Y en vez de que nosotros tomemos esto como algo que nos pueda ayudar, si un hermano viene y nos dice que en qué estamos mal, a veces nos enojamos y empezamos a decir hasta palabras que no deberíamos. Y empezamos a agarrar odio, empezamos a agarrar contienda, como dice la Biblia. Y en vez de irnos para bien, nos va para mal.
David bien pudo haber matado a Saúl, pero no lo hizo. Cuando llegaron a la cueva, él no lo hizo. No lo hizo. Segunda de Samuel 5, 3 y 4, hermanos, y con esto termino. Vinieron pues, ya después de que había pasado todo, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. ¿De dónde lo sacó Dios? De un simple pastor de ovejas, un donadie. Dios lo sacó. Y todos conocemos la historia que a David se le llama un hijo conforme al corazón de Dios. ¿De dónde Dios nos sacó? Nunca olvidar de cuál Dios tiene un propósito para nuestras vidas, hermanos. Y cada vez que usted intente rendirse, recuerde y mírese a la cruz. De dónde Dios nos sacó y a dónde Dios nos va a llevar. Cierra sus ojos y vamos a orar, hermano. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por esta oportunidad que tú me diste y el privilegio de hablar de tu palabra. Señor, gracias por ponernos como ejemplo a estos hombres de donde tú los sacaste. Tal vez nosotros ya estuviéramos muertos. Tal vez nosotros estuviéramos en la cárcel. Tal vez nosotros estuviéramos en la calle viviendo. Tal vez, Señor, arruinados, tristes, enfermos, desesperados. Nos sacaste de ese lugar, Señor, por un motivo, por una razón. Hoy que nos tienes aquí, Señor, ayúdanos a seguir adelante. Y cuando veamos, Señor, que ya no podemos, que volteemos a ver la cruz, en la cual, Señor, diste tu vida para darnos libertad, Señor. Gracias por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros. Te ruego, Padre, que nos sigas bendiciendo, Señor, y sobre todo, poder escudriñar cada vez más tu palabra. Bendice a mis hermanos que van a dar las prédicas, Señor, a cada uno de ellos. Señor, porque tú nos hablas de diferentes formas. Padre, mis hermanos están estudiando, están luchando también. No por subirse aquí, Señor, vamos a decirle que somos los mejores. No, Señor. Subimos con humildad. Subimos, Señor, porque tienes un propósito en nuestras vidas. Gracias te doy porque ellos tomaron esa decisión de servirte. Y te ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en un ministerio por la cual tú los has traído ahí, Señor, y los has puesto ahí. Gracias también por los hermanos y las hermanas que cantan. Señor, porque no a todos se nos da el cantar, pero tú pones el corazón de ellos y de ellas, incluso de los niños y las niñas, Señor, que suben para cantarte, alabarte y glorificarte, Señor. Gracias también por el pastor, Señor, que tú lo has puesto en este lugar para que nos ayude, Señor, a seguir adelante y buscándote cada vez más, Señor. Gracias por la iglesia donde tú me has puesto, porque he aprendido, Señor, de tu palabra. He aprendido a servirte, he aprendido a seguirte. Gracias, porque si no fuera por ti, no estuviera aquí, Señor. A ti te doy la honra y la gloria. En el nombre de Dios Jesús. Amén. Amén.